penetrante es el de mayor preponderancia, hasta en un 45%. En cambio, la lesión contusa abarca un 15%. ¿Por qué este juego de números y por qué esta añadidura de mayor o menor situación en trauma menor en niño o en adulto? Porque esta patología, vean, el último acápite tiene una mortalidad hasta del 40%. Quiere decir que casi la mitad de los que sufren este trauma se mueren. ¿Cuáles son los mecanismos de lesión que acabo de mencionarles? En la figura de la izquierda, una representación clásica de lo que significa un trauma penetrante. Por favor, apaguen su micrófono. Iván Mendoza, apaguen el micrófono. Bueno, una vez realizado esto, continuamos. La segunda opción, el trauma contuso o cerrado. Generalmente, en esta época del modernismo, los traumas por desaceleración, fundamentalmente en los accidentes automovilísticos, llevan el mayor porcentaje. Tienen una representación un poquito efímera al lado derecho. Este del lado izquierdo creo que es contundente y claro. Entonces, iniciando el trauma penetrante, vamos a ir fundamentalmente a lo que representa, como primera instancia, las heridas por proyectil de arma de fuego, en el 79% de los casos. Estas cursan con lesiones vasculares y de tejidos adyacentes. Si analizamos la dinámica de balística, el efecto explosivo ha de producir hemorragia, lesión tisular y a la larga fístulas arteriovenosas. Los traumas penetrantes que continuamos, una representación un poquito, esta sí es nuestra. Después de las armas de arma blanca o heridas por arma blanca, perdón, son las que se producen casi a diario en nuestro medio. En esto sí podemos decir que el Hospital Viedma, como es hospital de referencia para el problema de trauma y de primera instancia, es donde vemos todo tipo de lesiones. Esto es un accidente laboral de un albañil que ha caído de un piso elevado, pues se le ha penetrado la pierna o el abdomen, los fierros estos que utilizan en el encofrado de las construcciones. Al margen de estas heridas penetrantes, como tercer acápite tenemos las iatrogénicas, las que las ocasionamos nosotros. Y esto ocasionamos al realizar una nefrostomía percutánea, en aquellos casos en que recurre y todos los ureteros están tomados, o sea, por procesos expansivos, por carcinomas avanzados o por simplemente cicatrices fibrosas. Entonces, nuestro afán de derivar la orina por una uropatía obstructiva alta, requerimos realizar nefrostomía percutánea y en este afán hacemos una lesión renal. En ocasiones hay que agredir el riñón para llegar a la hidronefrosis. Las biopsias renales las consideramos como traumas renales, puesto que se incide y se saca parte de la cortical y de la medular para el estudio histopatológico correspondiente. Hoy por hoy, las amniocentesis también reportan, aunque en menor proporción, pero hay de indirecta o directamente una lesión de tipo renal. Siempre siguiendo con los mecanismos de la lesión, ahora vamos a ver cómo se producen los traumas contusos o cerrados. Fundamentalmente en accidentes automovilísticos, en aquellas caídas de altura, al hacer deportes de escalonada y estas cuestiones, o en cambio un golpe directo en la región renal, que es el ángulo costovertebral posterior, es donde van a contundir al riñón directamente. En aquellas atricciones grandes donde se producen fracturas costales o de las apófisis transversas de las vértebras, también el fragmento óseo ha de lesionar directamente. Si tenemos en cuenta y recordamos la ubicación anatómica de ambos riñones,
pues estaremos prácticamente colindando con esta estructura ósea. Ahora, en niños, son fundamentalmente lesiones vasculares los que presentan. El desprendimiento urétero-piélico. Esto, considerar las lesiones asociadas y compromiso de los órganos vecinos. El por qué en niños fundamentalmente se presentan lesiones vasculares y desprendimiento urétero-piélico, sin antes, ¿cómo les explico? Esto es fundamentalmente porque los riñones en los niños están prácticamente colgando en el retroperitoneo. El término colgando es un poquito burdo, pero es que los niños no tienen grasa en el retroperitoneo. Por lo tanto, no hay tejido de sostén que los mantenga en su posición anatómica habitual. Por eso es que hay que considerar lesiones asociadas, además de las lesiones vasculares o el desprendimiento urétero-piélico en niños. Entonces, la clasificación, ¿cómo los vamos a clasificar? Porque tenemos que tener, de acuerdo al estadio, a la clasificación de este tipo de lesiones, vamos a ver que el tipo de contusión, o sea, laceraciones menores, representan, la contusión y la laceración menor representan el 70% de las lesiones renales. Ahora, laceraciones mayores o injurias vasculares abarcan hasta el 15% de este tipo de lesiones. Vamos a darles una clasificación internacional de manejo prácticamente generalizado. Es la clasificación de acuerdo al Comité de Gradación de las Lesiones Orgánicas. Es lo que maneja el ATLS. Entonces, vamos a clasificar como lesiones menores. El número 1, lesión menor. Subdivisión 1, contusión. En este tipo de lesión puede haber hematuria macro o microscópica. Se refiere, como ven en la imagen, a un hematoma subcapsular, pero no expandible y confinado exclusivamente al lomo renal. El grado 2, siempre dentro de los menores. El hematoma no expansible, pero ya perirenal, confinado al retroperitoneo. Yo creo que en esto está claro la imagen que les hemos puesto. Es una lesión en el entorno perirenal y confinado al retroperitoneo, con una lesión menor de 1 centímetro en el parénquima renal. El grado 3 es una laceración mayor a 1 centímetro del parénquima renal sin compromiso del sistema colector o extravasación urinaria. Quiere decir que no ha llegado la lesión al sistema colector. Siempre este hematoma está destinado a toda la región del retroperitoneo ya. Ahora, las lesiones mayores, el segundo acápite de la clasificación y en cuarto grado están las laceraciones del parénquima a través de toda la corteza, médula y sistema colector. Aquí, obligadamente, debe haber extravasación urinaria. Las lesiones vasculares, hay una lesión de arteria y vena renal, pero con hemorragia contenida. Quiere decir que hay un desgarro de la íntima y no de la adventicia ni de la región perivascular, que contiene la hemorragia. En este sistema hay un adagio que siempre tomamos en cuenta cuando lean los libros grandes como McAnister en los Estados Unidos, que dice que el trauma renal que no mata en los primeros 5 minutos, mata después de 5 años por hipertensión maligna. Siempre continuando con la lesión mayor, el quinto grado es una laceración completa del riñón, está fragmentado en su totalidad,
hay lesiones vasculares, hay una abulsión del hilio renal que desvasculariza completamente el riñón. Inclusive hay extravasación fuera del resto, hasta la pared de la región lumbar. Recordándoles el grado 1, hematoma subcapsular, el grado 2, menos de 1 centímetro, hematoma perirenal no pulsátil, el grado 3, compromete cortical y medular sin llegar a la vía excretora y hay un hematoma retroperitoneal importante. El grado 4 es lesión vascular contenida con fragmentación completa del riñón. El grado 5 se debe a una abulsión renal con una fragmentación completa de todo el parénquima renal. ¿Cómo iniciamos la evaluación en este tipo de lesiones? Fundamentalmente, cuando llega la ambulancia después de un accidente traumático de cualquier tipo, habrá que averiguar en ese transcurso de meterlo a la sala de emergencias los antecedentes, de dónde lo han recogido, por qué lo han recogido y cómo estaba el paciente en el momento del levantamiento, si se quiere decir, de este paciente. Se determinará el mecanismo de injuria renal, si es contuso, si es abierta. En el examen físico debe ser minucioso, explorar abdomen, flancos y región lumbar. La presencia o no presencia de hematuria ha de darnos una certeza de que hay lesión a nivel renal o a nivel vesical. 40% de lesiones renales cursan sin hematuria. 24% de las lesiones del pedículo no cursan con hematuria. Orienta e identifica a los pacientes que requieren evaluación de imagen. Hasta aquí ustedes han agarrado al paciente y tienen que determinar quiénes van a tomografía, quiénes van a ecografía, porque el moverlo podría representar una catástrofe para el paciente. Aquellos pacientes que su tensión arterial están por menos de 90 milímetros de mercurio, la sistólica, requieren imagen. Este es un punto capital. La presentación de estas lesiones que llegan a la emergencia con una equimosis generalmente está un poquito bajo, ¿no? De equimosis grandes, es un trauma lumbar. En cambio, este paciente se presenta no solo una escoriación superficial, sino una zona equimótica por región lumbar severa. Igualmente, en los casos de trauma penetrante, vemos que en la primera imagen de la izquierda hay un objeto, un arma blanca que está en el cuadrante supero izquierdo externo, lo que correspondería teóricamente a la zona renal. El otro paciente en la región lumbar, igualmente en la zona renal, en el ángulo costo vertebral izquierdo. Indicaciones de evaluación radiográfica. Como hemos dicho, toda lesión penetrante en flanco o en abdomen, sin tomar en cuenta la magnitud de la hematuria, debe ser estudiada, debe ir a estudios de imagen. Más aún, si la lesión cursa con una tensión arterial inferior a 90, sea esta contusa o sea esta penetrante. Toda lesión contusa y hematuria macroscópica en el cateterismo vesical debe ir a estudios de imagen. Estas tres cosas son fundamentales para definir qué pacientes van a ir a estudios de imagen. No se olviden que el moverlos a estos pacientes ya implica un trauma menor adyacente. Los hallazgos clínicos inespecíficos, volvemos a recalcar, una historia clínica bien detallada, un examen físico minucioso y sistemático. Una hematuria se presenta solo en 1/3 de los casos. La ecografía nos va a dar, es un excelente arma de diagnóstico porque te va a indicar en qué lado por lo menos está el hematoma perirenal y por qué lado está sangrando el paciente. La urografía excretora es de vital importancia para saber la viabilidad, la anulación funcional o la funcionalidad de la unidad renal correspondiente. Algunos centros que tienen una tomografía, es el estándar de oro, falta de contraste en el riñón indica
que hay lesión de la circulación colateral. Si el contraste se concentra en la corteza renal, se llama el signo de rebote, quiere decir que una de las arterias segmentarias está tocada. Siempre se inicia por lo más sencillo para ir a lo más complicado. No se olviden que la ACLS hoy por hoy es la hora de oro. Esta hora de oro, ustedes tienen que saberle sacar provecho a la instancia. ¿Qué es lo que más a mano se tiene? Una ecografía. Es excelente en buenas manos, rápido y seguro. Puede repetirse varias veces porque no es un procedimiento invasivo. Ideal para seguimiento, pero tiene un defecto, no diagnostica el grado de lesión. Tenemos una foto de una ecografía realizada donde pues, se diagnostica un hematoma subcapsular, no pulsátil y más bien localizado en el polo superior del riñón. Igualmente, seguimiento, este ya es un hematoma perirenal bastante grandecito, pero en los días subsiguientes no ha aumentado ni es pulsátil, por lo tanto su tratamiento es conservador. Igualmente, un hematoma subcapsular desde un riñón derecho, donde podemos ver que definitivamente está muy bien y no hay extravasación de sangre a la zona perirenal ni a retroperitoneo. La urografía excretora después de la ecografía es un estudio muy pobre en pacientes hipotensos para determinar el grado de lesión. Lamentablemente esto está subsidiario a que definitivamente es más un estudio funcional y que requiere una presión arterial estable para determinar contundentemente el grado de lesión. No evalúa lamentablemente el retroperitoneo porque es una planigrafía. Es importante en lesiones inestables para identificar la función del riñón contralateral. Si ustedes por la emergencia y las prisas han abierto a un paciente porque se está yendo, entonces hacen intraoperatoriamente una urografía excretora solo con una placa y determinan cuál de los lados está viable para retirar el que está menos funcional y el que está más indicado para retirarlo, prohibir la hemorragia y salvar al paciente. En cambio, la tomografía axial contrastada es el estándar de oro para trauma renal. Determina fundamentalmente el grado de lesión. Estudia todo el abdomen y el retroperitoneo. Valora lesiones concomitantes en abdomen, tórax y pelvis. No apropiada para pacientes hemodinámicamente inestables. ¿Por qué esto? Porque la tomografía hay que llevar al paciente al tomógrafo. No es que el tomógrafo va a ir hacia el paciente. Si un paciente está con una hemorragia profusa interna, entonces es una contraindicación para este estudio que es de vital importancia para definir el futuro. En las imágenes vamos a tener el grado 1, ahí en la derecha hay un hematoma subcapsular, grado 1. Hay un hematoma subcapsular que ya se está haciendo perirenal, pero sin compromiso de la lesión del retroperitoneo, grado 2. El grado 3 tienen ahí arriba, donde definitivamente hay un compromiso de más de 1 centímetro, el parénquima renal que llega hasta la región medular, pero sin compromiso de la vía excretora. En cambio, abajo a la derecha nos damos cuenta que hay compromiso de la vía excretora porque definitivamente hay extravasación de contraste en medio del hematoma. Por lo tanto, hay compromiso de la vía excretora. Por lo tanto, es un cuarto grado. Ya los vamos a clasificar igualmente. Ahí está una arteria segmentada tomado donde la mitad del riñón estaba funcional y la otra mitad. Y abajo tenemos una compresión severísima con fragmentación renal y compromiso del árbol vascular. La angiografía que anteriormente se realizaba, hoy por hoy se realiza solo en casos muy seleccionados, cuando tenemos una fístula arteriovenosa, cuando tenemos una estenosis de la arteria, delinea y identifica la lesión vascular.
ideal para lesiones del pedículo. Se usa cuando no existe la tomografía, pero es un método invasivo y si el paciente es mayor o de la tercera edad, está contraindicado usar catéteres por la posibilidad de desprender unos ateromas que siempre existen en la aorta o en las arterias renales. Una toma de una angiotac donde definitivamente solo un vaso arterial está funcionando y da la región medular del riñón. El resto, la región cortical y parte de la medular, está prácticamente amputada y está sin funcionamiento. ¿Qué manejos tiene esta patología? Dependerá de las metas que uno se propone. Y las metas mundialmente establecidas están minimizar la mortalidad en estos pacientes y preservar a lo máximo la función renal. Hoy en día hay una gran escasez de riñones jóvenes. El manejo. El tratamiento médico establecido en esto es el reposo absoluto y tratar definitivamente que esto consolide y a la brevedad aceptable pueda cohibirse la hemorragia que de por sí ya ha sido acelerada, si quieren, con el traslado del paciente. Llegada a la unidad, se tiene que hacer un reposo absoluto mientras se le hacen todos los estudios pertinentes. Se debe dejar una hoja de control de signos vitales cada 30 minutos, por lo menos en los hospitales y escuelas donde hay residentes y tienen que estar al lado de este tipo de pacientes, porque ha de depender de estas primeras horas la evolución final de estos. Realizar una hemoglobina y un hematocrito de acuerdo al estado hemodinámico del mismo. A veces hay que realizarlos cada 30 minutos para ver si esto está sangrado. Es una forma indirecta de ver. Si baja la presión arterial y baja el hematocrito, lógicamente la ecografía nos va a indicar de que ese hematoma está pulsátil y este paciente está sangrando. Los controles ecográficos se refieren a eso. Una vez establecido que el medicamento o que el paciente, tiene una lesión de bajo grado y es subsidiario del tratamiento médico, debe cubrirse con antibióticos, fundamentalmente dependiendo del tipo de lesión. Hay que identificar en este tiempo las lesiones concomitantes, porque no solamente va a haber lesión del riñón, puede haber en el lado derecho lesiones del hígado, lesiones de duodeno, lesiones de colon, en el lado izquierdo de vaso, del ángulo esplénico del colon, en fin. Este tratamiento fundamentalmente está destinado a los grados 1 a 4, el tratamiento médico conservador. Ahora, el tratamiento quirúrgico para los grados 4 en ocasiones y 5 absolutos tiene indicaciones muy bien establecidas y perentorias. ¿Cuáles son las indicaciones absolutas de exploración? La hematuria persistente anemizante. Si ustedes en la emergencia ya van por el cuarto paquete de concentrado de glóbulos rojos, no pueden esperar más porque esa sangre está entrando y saliendo. Aquel hematoma retroperitoneal o perirenal que es expansivo, que es pulsátil, con una hemoglobina que baja y una presión arterial que nos sostiene, es indicación perentoria de abrir a ese paciente. Y aquel paciente hemodinámicamente inestable, le echan fluidos, le echan líquido o le echan sangre, sube, después vuelve a bajar. Esas son indicaciones absolutas de exploración quirúrgica. Indudablemente también hay indicaciones relativas en esto y se debe a la extravasación urinaria. Realizado la tomografía, ven ustedes que el contraste está al medio del hematoma o por fuera del riñón, indudablemente eso hay que ir a reparar, porque va a ser un urinoma, un absceso, infección, choque, sepsis y adiós. El tejido renal no viable, que va a ir siempre a la necrosis y va a ser un foco de infección. La categorización incompleta de lesión renal, si la tomografía no es contundente, el paciente definitivamente no cursa con una estabilidad hemodinámica aceptable, entonces debe ser explorado. Y lógicamente las combinaciones de indicaciones absolutas y relativas.
Una imagen del libro para ver más o menos en todo este contexto de cómo puede ligar uno al ilio renal izquierdo y también el derecho. Es viendo como la imagen indica, es interesante, bonito porque no sangra. Generalmente cuando uno habla de un paciente con trauma renal, allá no hay ningún plano, simplemente hay puro coágulo. Esto es simplemente como ilustración. El manejo, una vez que ha abierto uno, ha identificado, ha cohibido la hemorragia con una hemostasia cuidadosa, sea con puntos o sea con material inerte, el debridamiento debe ser amplio de todo el tejido necrótico. Puede realizarse una renosrafia o una reconstrucción de todo el sistema colector, dependiendo hasta cuánto abarca la lesión en este órgano. Puede uno llegar perfectamente a una nefrectomía parcial o a una reparación vascular si acaso amerita la ayuda de los cirujanos vasculares para dejar indemne esta lesión. La reparación de los defectos del parénquima, aquellos que tienen contusiones severas, coágulos, hematomas. Una reconstrucción renal de un proyectil que indudablemente hace onda expansiva, podemos decir burdamente, ha lesionado la vía excretora. La segunda imagen es la reparación de la vía excretora en profundidad. Y en la tercera imagen se vaya a reparar los defectos de todo el parénquima renal. Siempre tienen que dejar capitones. Pueden ser estos de gel foam, pueden ser de cadocromado o de la misma grasa perirenal, porque el riñón, si ustedes ven, van a hacer el nudo en esa imagen tercera y amarran, se les va. ¿Qué complicaciones tiene un trauma renal? La hemorragia, el hematoma retroperitoneal consecuencia de la primera, un infarto segmentario total, va a realizar un urinoma, va a elevar entre el urinoma, la sangre, y se han hecho estudios de imagen, el contraste, con toda seguridad, este paciente va a ir a una hipertensión renovascular que se llama hipertensión de Paget. Es a lo que viene. Mata después de 5 años por hipertensión maligna. En cambio, el primer acápite de la hemorragia en los 5 primeros minutos. Si no se ha debridado bien este lecho, puede ir a la sepsis, a la calcificación, producir dolor, y si hay lesiones asociadas, han de determinar la presencia de fístulas arteriovenosas. La siguiente. Jóvenes, una pequeña aclaración antes de pasar a trauma vesical. Estamos un poquito acelerados, 1000 perdones por aquello, pero el tema es tremendamente extenso. ¿Cuánto vamos? Ya. Entonces vamos a continuar con el trauma vesical. Generalmente no los tomamos en cuenta el trauma ureteral porque son por afectación de vecindad y no tienen mucho interés. Estos temas están elaborados fuera del contexto y fuera del protocolo normativo de las guías europeas y americanas. Siempre el afán nuestro es darles lo que tenemos, porque la mayor parte de los que ustedes ahora no me están viendo, pero están en línea, mañana van a ser internos de este hospital, van a ser residentes de este hospital. Y es a ustedes que está dirigido este tema, porque tendrán que tener todas las consideraciones necesarias para saber abarcar, porque ya estarán solos ahí en su camilla y con su paciente lesionado. El trauma vesical tiene una alta incidencia de lesiones asociadas a trauma externo. La mortalidad alcanza el 22%. Igual, existen tipos de lesiones contusa externa o la penetrante. Es muy difícil que una vejiga se lesione. Recuerden que anatómicamente está dentro del cinturón óseo pélvico. Por delante la sínfisis del pubis, por detrás el sacro y a los lados las paletas ilíacas. Difícilmente la vejiga ha de ser lesionada. Tiene que ser o una situación muy bien determinada, penetrante, o una situación contusa
cuando la vejiga esté llena, como veremos ahora. Inicialmente, cuando hay lesión de la vejiga, su carta de presentación es la hematuria. Puede ser macro o microscópica cuando hay contusiones solamente. El hematoma o la escoriación en la pared anterior del abdomen y hacia la pelvis ha de darte ya una idea somera de que a ese nivel ha sido la contusión. El dolor y la sensibilidad en el abdomen aumentan tu sospecha, y si encuentras en todo esto rigidez muscular de la pared abdominal, ha de enfrascarte con mayor seguridad a un diagnóstico certero. Cuando existe una verdadera ruptura vesical, hay ausencia de micción. Si haces un cateterismo, tienes el diagnóstico, encontrarás sangre en la orina, hematuria. Cuando evaluar con radiología estos pacientes, siempre tienes que ver aquello. La presencia de hematuria es una indicación para IMAR. El dolor abdominal localizado en hipogástrico, y si este se acompaña de fractura de pelvis, es sinónimo de realizar estudio de imagen. El 10 hasta el 29%, redondaremos al 30%, tienen compromiso de uretra posterior. Me refiero a la fractura de pelvis. Más aún, si acaso esto ha hecho hincapié en las ramas isquio e iliopubianas. ¿Cómo clasificamos la lesión de la vejiga? Uno en contusión, otro en ruptura intraperitoneal, que es el lugar más frágil a nivel de la cúpula y es el lugar que cede. Para condición de esto tiene que estar la vejiga llena. Y otra, la ruptura extraperitoneal a los lados, por delante o por detrás de la vejiga. 88% se asocian a fractura de pelvis. Son las ramas isquio e iliopubianas las más frecuentemente comprometidas. En este caso, hay una derecha, rama isquio e iliopubiana. A nivel de la iliopubiana, van a ver que hay una esquirla cortante, que eso es lo que lesiona el riñón. Y abajo la isquiopubiana ha de ser la que lesiona la uretra posterior. Hace un sistema de bisagra, de vaivén. La clasifica la Asociación Americana de Cirujanos en Trauma. El grado 1, hematoma o contusión. Laceración de espesor parcial. El grado 2, laceración extraperitoneal menor de 2 centímetros. El 3, extraperitoneal mayor de 2 centímetros e intraperitoneal menor de 2 centímetros. El grado 4 hay una laceración intraperitoneal mayor de 2 centímetros. Y el quinto grado es una laceración extraperitoneal hasta el cuello de la vejiga o el trígono. La lesión extraperitoneal prácticamente es las que más se ven, pero las que menos importancia le damos, especialmente los residentes que atienden. Está secundaria a trauma abdominal no penetrante, generalmente estos accidentes de tráfico, atropellados, contundidos, atriccionados, en fin. Condición para que esto tiene que ver una fractura de pelvis. Y esto es lo que encuentra uno en una imagen de una cistografía de relleno. Pongo a la derecha para que tengan la idea clara. Ese es una vejiga normal, redonda, lisa y que no hay extravasación de contraste. En cambio, en el lado izquierdo ven que las imágenes, el contraste se va hacia el abdomen, hacia el resto peritoneo, hacia la pelvis, a todo lado. Y no hay una situación de contención del contraste. El diagnóstico, pues es fácil, por una cistografía retrógrada, van a ver una extravasación en el espacio perivesical, de llegar a periné, a escroto o al retroperitoneo, como les decía, y se debe realizar siempre una prueba de capacidad vesical. El tratamiento en este tipo de lesiones, cuando no son de magnitud, y si el paciente solamente presenta una extravasación mínima de contraste o no muy grande, y el paciente no requiere ser explorado por otra patología contundente, el tratamiento es
simplemente conservador. La presencia o la instalación de una sonda Foley por 10 días, el 100% curan hasta los 21 días de derivación urinaria baja, que es la sonda Foley. En cambio, el trauma vesical intraperitoneal es el que nos tiene con mayor interés porque es el más frecuente. Se rompe la vejiga en el punto más débil, la cúpula vesical. La presión necesaria para romper la vejiga sana es superior a 300 centímetros de agua de presión, más frecuente en la contusión externa. Condición para esto, vejiga llena. La pregunta, ¿quiénes andan con vejiga llena? Los que han bebido, los ebrios. Entonces, condición para esto es vejiga llena. Como el paciente llega con un abdomen agudo, la clínica lógicamente ha de ser de un dolor abdominal difuso con signos de rebote positivo, Bloomberg. Hay un franco signo de excitación peritoneal. La orina contiene alto índice de amoníaco, entonces va a producir una peritonitis amoníacal. El diagnóstico, cistografía de relleno, confirma el diagnóstico. Siempre para comparación, arriba vejiga normal, abajo vejiga rota a nivel de la cúpula y todo el contraste va a la cavidad abdominal intraperitoneal. Venga. Igualmente, hay una vejiga, tienen sus nombrecitos, en llamaradas, no sé, no nos interesa a nosotros que es anormal. Lo de la derecha es normal, el otro es anormal, por lo tanto hay ruptura vesical. Aquí hay igualmente la ruptura vesical a nivel de la cúpula, bastante comprensible la imagen, y a la derecha es una ruptura extraperitoneal, de abajo. Pero por la excitación peritoneal este paciente se ha tenido que haber abierto. El diagnóstico. Nuestro servicio en el hospital realiza la prueba de capacidad vesical con 500 centímetros de solución salina. Quiere decir que ustedes pasan una sonda, la instalan en el paciente y lógicamente va el suero fisiológico a la cavidad de la vejiga. Luego se realiza una punción abdominal en los 4 cuadrantes, se realiza una paracentesis. La siguiente. Después de realizar esta paracentesis, van a encontrar líquido que han introducido en la cavidad abdominal. Entonces, eso es anormal. Y la prueba de capacidad vesical, si ustedes han puesto 500, 700, 800, no hay vejiga de 800, por lo menos normalmente, ¿no? Recuerden anatomía. Entonces, esto es prueba de que definitivamente meten 800 de líquido y sacan 200. Entonces, ese suero que han hecho está yendo a un lado. ¿Y dónde va a ir? A la cavidad abdominal. El tratamiento es quirúrgico, la cistografía por planos dependerá. Van a encontrar en técnica quirúrgica que hay quienes cierran en un plano, hay 2, hay 3, en fin, eso dependiendo de la capacidad del que opera y de las condiciones en las que está el paciente en ese momento. Tiene que apurarse si el paciente hemodinámicamente está inestable y el cirujano le está apurando a uno. Indudablemente, toda reparación de la vejiga debe ir subsecuentemente a una derivación urinaria. Quiere decir, o se deriva a través de la uretra o se deriva a través de una cistostomía por el abdomen. La cobertura con antibiótico es la norma, es la regla. Vamos a pasar ahora a trauma uretral. Condición y un mensaje para ustedes. Cuando encuentren un paciente y que tiene vestigios de sangre en el meato uretral, quiere decir que ese paciente ha sangrado y es una uretrorragia, no es hematuria. La hematuria es sangre durante la micción. La uretrorragia es sangre independiente de la micción. Y si ustedes se encuentran de que esa uretra está sangrando, hay vestigios de uretrorragia a nivel meatal, hay contraindicación absoluta de cateterismo, porque quiere decir que ese
que esa uretra está lesionada. Y si ustedes intentan cateterizar, lógicamente van a terminar de completar la lesión. Tema de reflexión. Uno de los grandes problemas que tenemos nosotros son las lesiones de uretra, sea cual fuera su localización y etiología, por lo imprevisible que resulta la reparación de estos. El futuro de este tipo de pacientes ha de depender fundamentalmente de la primera asistencia médica. Cuando uno sospecha de ruptura uretral, debe ser valorada por el urólogo, porque de esta conducta ha de depender no solo el futuro anatómico, funcional y la potencia sexual del paciente. Para comprender mejor tenemos que recordar la anatomía definitivamente. La anatomía en el hombre está dado por una uretra, o sea, una división quirúrgica, una uretra anterior donde el esfínter externo, el músculo estriado del esfínter externo es la base. Hacia adelante, el ángulo penoescrotal, la vulvar y la fosa navicular esterneato se denomina uretra anterior. Después, a través de esta uretra, en su progresión superior, está la uretra primero membranosa, después la prostática, la que atraviesa todo el lumen de la próstata hasta hacer cuerpo con el trigo. Está claro, uretra posterior arriba, uretra anterior, es una división anatómica, no les voy a dar segmentariamente. Venga. ¿Cómo la clasificamos? Los traumas de uretra posterior, iremos por orden. Primeramente, los que son subsidiarios de una fractura de pelvis, lo que habíamos dicho. No puede haber trauma de uretra, a no ser de que sea directamente un puntapié muy, para que fracture, ¿no? Generalmente hace el tubérculo de la rama isquiopubiana que fractura la pelvis. Y el trauma de uretra anterior es casi patognomónico de aquellas caídas a horcajadas en estos trabajadores de la construcción donde caen sobre sus escaleras, estas cuestiones, el trauma directo, los puntapiés, la iatrogenia, al realizar aquellas cistoscopías o dilataciones uretrales con material metálico, un poquito torpemente, sin la lubricación y la ascendencia en French respectiva. Quiere decir de que cuando uno está dilatando tiene que ir de menor a mayor, uno por uno, dilatar poco a poco. A veces unos van directamente alto y se produce la iatrogenia. Y en aquellos casos que tenemos bastante frecuentemente de casos psiquiátricos, quienes por alguna situación introducen cuerpos inertes en la uretra, quiere decir clavos, ampollas, es una forma de masturbarse. Y las últimas es las químicas. El diagnóstico clínico está dado por la presencia de uretrosagia, la dificultad miccional y por lo tanto la presencia o ausencia de globo vesical. El tacto rectal es importante en primera instancia porque definitivamente ha de haber un desplazamiento de la próstata hacia arriba. Por lo tanto, uno no toca la próstata porque está desprendida y se ha subido por el hematoma hacia arriba. Hacia la región perineal y glútea ha de encontrar uno un hematoma perineal en alas de mariposa. La radiografía está destinada a realizar una uretrografía retrógrada, una urografía excretora para ver la indemnidad de todo el árbol urinario, la tomografía si acaso compete o la urotac si acaso uno dispone. Lo más frecuente es realizar una uretrografía retrógrada y esta es la imagen. Hay una ruptura franca de la uretra, hay una amputación prácticamente y una extravasación de contraste a todo el contorno periuretral. La etiología generalmente del trauma iatrogénico, lo que les decía, es una instrumentación endoscópica un poquito mal lubricada o un poquito groseramente torpe. Los cateterismos, las dilataciones, se ocasionan falsas vías, la presencia del lubricante mal empleado. Se tiene que lubricar un lubricante hidrófilo, hidrosoluble.
no liposoluble como es la vaselina líquida. Por lo tanto, el uso prolongado de sondas, no se olviden que a nivel del ángulo penoescrotal hace la primera estenosis en los portadores de sondas largas y a nivel de la uretra posterior la segunda. Los irritantes químicos, hoy por hoy prácticamente ya ninguna de las enfermedades, las ETS están combinadas a realizar instilaciones uretrales, salvo situaciones muy especiales. Antes prácticamente los tratamientos eran a base de instilaciones uretrales y las consecuencias a largo plazo pues eran las estenosis. Una clasificación de trauma uretral definitivamente van a ver que definitivamente igual las con contusión, el grado 2 lesión por estiramiento, el grado 3 parcial, el grado 4 complete y la completa. Yo creo que más estas clasificaciones son para situaciones de estadiaje y de estadística, ¿no? Cuando a ustedes les toca vivir su internado y su residencia, por lo menos en el Hospital Viedma van a ver que definitivamente las cosas son corriendo rápido porque el paciente sangra. ¿Qué tratamiento se debe realizar en eso? La derivación urinaria cuando hay certeza absoluta de que hay una lesión en la uretra. Realizar una cistostomía, que es un abordaje cómodo, claro, simplemente cumplir 3 o 4 estamentos en la técnica y no van a tener nunca un problema. Posteriormente, si acaso por algún motivo el paciente ha sido abierto, debe realizarse una alineación uretral. Quiere decir poner un tutor desde la vejiga hasta el exterior, haciendo que la uretra, si bien va a llegar a la estenosis, pero va a estar alineada. Los antibióticos parenterales, definitivamente, no es la norma porque es una zona altamente séptica por la proximidad al tubo digestivo. El manejo quirúrgico, el drenaje del hematoma, el drenaje del urinoma, la exéresis del tejido viable, la alineación debe realizar siempre el urólogo, no cualquier médico. No dudamos de la capacidad quirúrgica de ningún cirujano, pero aquí el problema está saberlo alinear, porque vamos a ganar 1 o 2 centímetros que han de representar el futuro anatómico y funcional de esa uretra para el paciente. La plastía de uretra siempre, por lo menos nosotros en este hospital, la hacemos en forma diferida. Ahí en la literatura van a encontrar de que la realizan en el mismo tiempo. Habrá que saber la evolución después de 5 años. ¿Qué complicaciones tiene esto? Fundamentalmente la estenosis. Esto es el hematoma más el contraste, produce fibrosis. El resultado es una estenosis a largo plazo. Hematoma, infección, absceso. Puede esto degradar el esfínter externo y producir incontinencia. Si el paciente es menor de 20 años, esto es lo que hay que temer, la impotencia posterior de este tipo de pacientes. Y si no se ha hecho una plastía adecuada, no se ha descargado muy bien en aquellos puntos y drenado la zona del empalmaje, la fístula ha de ser la norma y es un sacrificio y un paciente que se van a cargar por muchos años en sus hombros. Una imagen donde hay prácticamente una estenosis de uretra. Otra igual, si ven ustedes todo el promontorio, la rama isquiopubiana, ha horadado la uretra en forma categórica. Igualmente, la coincidencia entre el hueso y la lesión, estas son las famosas caídas ahorcajadas. Una cistografía miccional donde ve que el cuello vesical y la uretra proximal la embudizan, pero hay una estenosis ahí casi puntiforme. Bueno, creo que de momento es lo que hemos podido abarcar por el tiempo. ¿En qué tiempo estamos? ¿Queda algo más? 50 minutos. Sí, destinamos 10 minutos. Bueno, jóvenes, gracias y ahora espero las preguntas. Doctor, y en estos pacientes, ¿qué posición los tenemos que tener en la camilla?
Te repito la pregunta. Una interferencia, alguien debe tener... La posición que... Qué pena, oye, no se escucha. Es que alguien ¿En debe qué tener... posición se tiene a estos pacientes en la camilla? Cuando hay trauma, ¿en qué posición? Decúbito dorsal. Esa es la posición. No puedes ponerlo en posición de lumbotomía ni en posición forzada, porque va a abrir más la lesión a nivel renal. Te refieres a trauma renal. La vía de acceso para trauma renal siempre, en lo posible, tiene que ser anterior, porque te da opción a explorar hígado, vaso, intestino, estómago, todo el peritoneo, antes de levantar toda la mortaja del peritoneo y llegar al retroperitoneo para recién abordarlo el riñón. ¿Otro? ¿Otra pregunta? Bueno, no hay más preguntas. Debe utilizar en el paciente posterior una cirugía de trauma vesical. Ya. Ismenias Rodríguez pregunta, ¿qué tipo de antibiótico debe utilizarse posterior a una cirugía de trauma vesical? Un factor fundamental, como no tienes antibiograma, hijita, tienes que ir a lo elemental. El 95% de las infecciones urinarias están dadas por gram negativos. Por lo tanto, tiene que ser un antibiótico de amplio espectro. Generalmente, y por lo general, utilizamos una cefalosporina de tercera generación o de segunda generación. ¿Por qué? Porque hasta ese momento no sabemos la función renal. Si acaso esto es cirugía de emergencia. Una vez que ya se ha establecido la función renal, entonces puede uno echar mano a los aminoglucósidos o a cualquier tipo de antibiótico, pero de entrada, si no sabes, además, tienes que tener en cuenta en los traumas las fallas renales posteriores son multifactoriales, hipotensión prolongada, transfusión de sangre, el mismo trauma quirúrgico, entonces hacen que haya en mayor o menor proporción una metahemoglobinuria, lo que produce una falla renal aguda en las horas subsecuentes. Evítate de problemas y utiliza cefalosporina de segunda o de tercera generación. A nivel genital. Belén Rodríguez. Generalmente esto ocurre en niños. Cuando la mordedura es por perro conocido, debe mantenérselo al animalito en observación. Si tiene cambios de conductas, irá a la vacuna. Pero la reparación que a nosotros nos compete debe hacerse fundamentalmente un aseo minuciosísimo, minucioso de la lesión y simplemente tratar de reparar con puntos de aproximación. Cuando hay mordedura de perro en genitales, a no ser de que sea una zona bien delicada como pene, entonces sí se hace una sutura estética, drenando bien la lesión. Pero en lo posible debe hacerse simplemente puntos de aproximación. Flores Moya. ¿Existe dilatación de uretra en la estenosis de uretra? Sí, hay dilataciones, no como tratamiento definitivo, eso ya definitivamente es del siglo pasado. Las plastías de uretra o se hacen a través del lumen de la uretra
con una uretrotomía interna, o se hace una plastía término-terminal, o se hace una plastía con interposición de injerto. Puede ser la túnica vaginal del testículo, mucosa bucal, la misma piel de la cara interna del muslo, dependiendo de la localización y fundamentalmente de la extensión de la estenosis. Otra pregunta. Creo que no hay más. Bueno, jóvenes, les agradezco la paciencia y disculpas por los pormenores que hubiéramos tenido. Igual que ustedes, estamos más nosotros incursionando en este tipo de sistema en clases. La literatura les voy a hacer llegar, que son fundamentalmente, no quiero darles 10 literaturas porque no van a conseguir, pero 2 que hay en la biblioteca, hemos sido quienes nosotros hemos hecho comprar esos libros, les vamos a dar las páginas y de dónde ustedes van a afinar esto para la evaluación que seguramente será el próximo mes. Si alguna duda tuvieran, estoy presto, dispuesto, me hacen un mensaje y encantado les proporciono los textos. Gracias. Hasta luego.